Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 421. Preparación para la siguiente instancia. Yu-Jian se preparó para vender sus fideos instantáneos, galletas y otros productos a cambio de hierbas medicinales. También podría vender algunas tabletas de chocolate. Tanto la rejilla de almacenamiento congelado como el refrigerador estaban llenos, y con este clima, el chocolate se derretiría fácilmente. Ella le envió la tarjeta de componente de vehículo de nivel 6 a Kuan, quien tenía el progreso de mejora más rápido. Tras terminar estas tareas, Yu-Jian sacó una porción de Qingbuliang dulce del refrigerador y, mientras comía, navegó por el canal público. La última vez que apareció la carretera N0, los riesgos eran altos y las recompensas bajas, pero esta vez fue todo lo contrario. Quienes la atravesaron seguían entusiasmados. Un solo viaje a la carretera N0 equivalía a las provisiones para una semana obtenidas en el exterior. Gongxifakai, ¿dónde está la autopista número 0? ¿Cómo se accede a ella y podemos entrar nosotros también? Yanwonianian. El cielo se está cayendo. Siempre me entero de estas cosas solo después de que otros han terminado las misiones y matado a los monstruos. Ganfandimin. ¿Quieres decir que incluso sin luchar contra monstruos, con solo estar cerca podías recoger suministros? ¿Qué clase de autopista divina es esta? ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde están las coordenadas? Dígame 80. Compré una caja de agua y algo de comida. Ojalá hubiera más carretera. No. 0 casos como este. Boba de pasta de taro. Ay, fui demasiado lento. No conseguí ninguna caja de suministros, solo artículos sueltos. Mujeres Dousai Nuliwose. Por favor, ustedes, los peces gordos, díganme cómo entrar en la autopista no. 0, donde los ataques son ineficaces y se pueden conseguir provisiones. Apenas puedo sobrevivir. Asesino del helado. La autopista número 0 ya está cerrada y no se puede acceder a ella en este momento. No sé si habrá más adelante. Las reglas para cada tramo de la autopista número 0 son diferentes. Incluso si nos la encontramos de nuevo, puede que no haya ataques ineficaces. Estábamos conduciendo cuando de repente recibimos una notificación que decía entrando en la autopista número 0 más adelante. Realmente no tiene lógica. Dígame 80, ese es el caso. El rey me pidió que patrullara la montaña. Las reglas para cada tramo de la carretera N0 son diferentes, y los requisitos de entrada también lo son. Así es como debería funcionar. Aunque se decía que uno podía conseguir suministros sin luchar contra monstruos, salvo algunos que dependían de la suerte, los equipos que podían entrar tenían que cumplir ciertos estándares de poder de combate. Si entrarán demasiados jugadores incapaces de luchar contra los monstruos, quedarían menos suministros para los jugadores que participarán en la batalla contra el jefe. ¿Quién estaría dispuesto a permitir eso? El nivel de este jefe era demasiado alto. No se podía derrotar con el daño infligido por solo uno o dos equipos. Si bien atraer y capturar al jefe era una cosa, la eficiencia del daño también era un factor real y tangible. Las habilidades de provocación forzada para atraer monstruos solo duraban 10 o 20 segundos como máximo. Durante el tiempo restante, todo dependía de la tasa de daño infligido. El equipo de Yu-Jian se alzó con la recompensa por la eliminación, pero no logró entrar en la clasificación por daño infligido. Solo los 5 primeros recibieron recompensas. El primer puesto fue para Wang Xisha, y Lai Fisli que Play quedó en quinto lugar. Fishing Boat entró en la clasificación por su eficacia curativa, y quedó exactamente en quinto lugar, ganando un paquete de suministros y una tarjeta de objeto. La publicación de Yu-Jian generó un debate sobre la autopista N0. Todos compartieron sus especulaciones y opiniones, y algunas quejas y voces de descontento se mezclaron en el ambiente de armonía. Juramento. Es demasiado injusto.
Un lugar como este, donde es más fácil obtener suministros, está restringido solo a los jugadores con alto poder de combate, a pesar de que somos nosotros quienes más los necesitamos. Los jugadores con gran poder de combate no tienen problemas de suministros en las carreteras principales, y nadie se atreve a robarles las cajas de suministros. Ahora, el hecho de que no nos dejen entrar en la autopista N0 significa que, en el futuro, los fuertes se harán aún más fuertes, y nosotros solo quedaremos luchando por sobrevivir. ¡Qué regla tan absurda! Xuanwu, dijiste lo que todos los demás temían decir. Yo quería decirlo ahora mismo. Vivimos en la miseria, luchando simplemente por sobrevivir, mientras ellos se pavonean recogiendo suministros. Fen 675. Todos somos jugadores del distrito 002. En lugar de dejar que otros distritos se apoderen de los suministros, ¿por qué no nos incluyen a nosotros, su propia gente del distrito 002? Qué lástima que ningún equipo con capacidad de combate esté dispuesto a involucrar al distrito 002 para avanzar juntos. Solo piensan en sí mismos. Publican en el canal público después de los hechos, hablando amablemente sobre compartir información, pero ¿de qué sirve esa información ahora que la conocemos solo después de que todo ha terminado? Ay Joe, deja de hablar, pronto serás tu objetivo. Strawberry Candy. Nadie tiene la obligación de ayudarte a progresar, y compartir información no es para que la leas. Es para que todos se comuniquen y la discutan. Asesinato de ambos sexos. Para ser justos, desde recibir la notificación hasta entrar en la autopista N0, la distancia fue de menos de 5 kilómetros. La última vez, la autopista N0 tenía límite de tiempo y había terremotos. Nadie conocía las reglas antes de entrar. Incluso si te invitáramos a unirte al equipo, ¿qué pasaría si hubiera peligro más adelante? Podrías asumir el riesgo tú solo. Claro, si eres un jefe, podemos hablar del precio. Kuan. Tras entrar, todos se apresuran a cazar monstruos. ¿Por qué deberíamos perder el tiempo esperando a que te unas al equipo? La capacidad de nuestros miembros depende de sus propias habilidades. Asesino del helado. Pensándolo bien, incluso si hubiéramos tenido tiempo de incorporar jugadores del distrito 002 al equipo, realmente no viste la escena de cómo secuestraban a los monstruos. ¿Crees que es fácil? ¿Qué se supone que debo hacer cuando llevo siglos luchando contra un monstruo y otro me lo roba? Hongo psicodélico. No se puede arrebatar, absolutamente no se puede arrebatar. Me persiguieron durante 3 kilómetros. Los ataques fueron ineficaces, pero no hubo daños. Las burlas y las artimañas fueron interminables. Incluso le arrebataron un zapato a alguien y lo tiraron. He aprendido mucho. Para decirlo sin rodeos, los suministros en la carretera no. Cero eran limitados, y traer gente significaba renunciar a las propias oportunidades. Además, estas personas solo buscaban beneficios. Si accedías a aceptarlos, aunque no todos, alguien sin duda te traicionaría y te haría otras exigencias en el futuro. Especialmente aquellas personas que despiertan emociones a diario. Yujian observó el debate en el canal público durante un rato. La función de piloto automático le avisó de que podía incorporarse a su autopista privada, situada a 10 kilómetros de distancia. Cerró el canal público, dejó su tazón vacío, se lo comunicó a su equipo y seleccionó el carril correcto en el panel de control. A las 17:45, todo el equipo regresó con éxito a su propia autopista. Aprovechando que la temperatura había bajado 2 grados, Yujian se puso su chaqueta protectora contra el sol y aislante del calor y salió del vehículo con sus herramientas de minería. Tenía pensado lavar toda la ropa sucia del cesto de la ropa sucia de una sola vez hoy. La ropa que llevaba puesta también estaba sucia, así que, para no perder tiempo, podía salir a explorar antes del anochecer para ver si encontraba algo para comer o beber. El mapa del desierto tenía bastante mineral que se podía extraer, y si tenía suerte, podría encontrar frutos de cactus, sedum y dátiles de arena. Estos artículos eran muy valiosos en el mercado. Además, podía recolectar la hierba medicinal de alta calidad Cistanche mutada, que podía sustituir uno de los ingredientes de una poción curativa de grado especial, ayudando a nutrir la energía vital y la sangre.
un chef también podría usarlo para preparar sopa, creando así un alimento que aliviará la fatiga, aumentará la fuerza física y acelerará la recuperación de los puntos de vida. Los alimentos con efectos beneficiosos preparados por un chef no tenían tiempo de reutilización. Mientras pudieras comerlos y tuvieras el dinero para comprarlos, podías seguir reponiendo el suministro. Sin embargo, el efecto revitalizador era muy inferior al de la medicina, y el valor de la comida en sí era mayor. La cistanche era muy difícil de recolectar. Era un parásito que crecía en las raíces de los árboles de aloxilon. En realidad, era una planta protegida y no se podía desenterrar, pero esto era el apocalipsis. El desierto también tenía regalis, bayas de goji y ephedra mutante venenosa. Los suministros en la carretera eran muy escasos. En los últimos días, por no hablar de hierbas medicinales, Yu-Jian ni siquiera había visto un cactus, que tenía una probabilidad relativamente mayor de ser encontrado. El sol se fue poniendo poco a poco, pero el aire abrasador seguía dificultando la respiración. Aunque la distancia no era mucha, caminar se sentía pesado y excepcionalmente difícil. No encontró nada de valor, solo 2 trozos de mineral de hierro en bruto, del tipo de cosas que la hermana Fuji recogería agachándose si las viera en el camino. Ella los recogió. Yu-Jian también usó la arena para cocinar huevos de gallina rutinguínea justo al lado de la autocaravana. Colocó los huevos en una fiambrera de acero inoxidable, los cubrió con arena y en un rato se cocinarían. En su autopista personal, no tenía que preocuparse de que nadie más se las llevara. Capítulo 422. En busca del oasis regresando a la autocaravana. Yu-Jian encendió la música instrumental del coche y abrió las mamparas protectoras del vehículo, dejando al descubierto las ventanillas que iban desde el suelo hasta el techo. El brillante resplandor del atardecer que llegaba desde el horizonte se filtraba oblicuamente, iluminando el suelo de madera y el pequeño carrito de almacenamiento junto al sofá, mientras que las cortinas transparentes, que dejaban pasar la luz pero bloqueaban la vista, estaban corridas hasta la mitad. La temperatura dentro de la autocaravana era de 25 grados, y el humidificador rociaba una fina bruma. El nivel de confort era impecable. Yu-Jian terminó de ducharse, se secó el pelo con el secador hasta que estuvo medio seco y luego metió la ropa en la lavadora. Tenía una lavadora pequeña especial para la ropa interior e incluso una lavadora de zapatos para sus zapatos. A medida que el cielo se oscurecía, sin nubes que obstruyeran la vista, pudo ver la brillante galaxia llenando el firmamento sobre el desierto a través de los ventanales que iban del suelo al techo. Fue en este entorno donde Yu-Jian cenó ese día. Sopa agria de mariscos, con camarones, tentáculos de calamar, acompañada de guarniciones como setas shiitake, tomates y limón, con fideos hechos a mano. Era agria, picante y apetitosa, perfecta para el clima cálido. El marisco no sacia por mucho tiempo, y una sola ración de sopa agria no era suficiente. Sobrevivir al apocalipsis consume mucha energía física, así que comer solo esto definitivamente no bastaría, por lo que Yu-Jian también añadió 2 huevos de gallina rutinguínea y una chuleta de cerdo. Relajarse, sin tener que estar constantemente pendiente de los convoyes que pasaban por la carretera, y saborear lentamente la deliciosa comida. Esa sensación era maravillosa. El único inconveniente fue que sus compañeras de equipo no pudieron venir, así que todas solo pudieron encender sus pantallas y cenar juntas a través del canal del equipo. Por la noche, como siempre, se encargó de las transacciones, clasificó los materiales medicinales recibidos ese día y preparó la medicina con antelación para la siguiente misión. Actualmente, solo Yu-Jian puede producir la poción curativa de grado especial. Con la actualización de la misión de instancia acercándose, muchos equipos de alto poder de combate acudieron a ella en busca de medicinas, y ella obtuvo grandes ganancias gracias a ello. Ella configuró las dosis de los materiales medicinales recibidos hoy según los tipos de medicamentos, priorizando los fármacos que actualmente se necesitan con urgencia. Quedaban algunos materiales medicinales dispersos, así que Yu-Jian añadió un poco más, lo suficiente para refinar una poción de salud intermedia y una bebida reconstituyente de ki, que luego puso a la venta en la plataforma comercial. El precio era inevitablemente un poco más elevado que cuando la oferta era abundante, pero seguía siendo un precio justo.
podía ganar menos, pero de ninguna manera podía perder dinero. Además, preparó 50 porciones de medicina avanzada para la recuperación de HP y también las incluyó en su lista. Además, eran relativamente más baratos que el precio normal, estaban limitados a una porción por persona y las personas que figuraban en la clasificación no podían comprarlos. No había otra razón. Los beneficios de la alta tasa de supervivencia en el Distrito 002 eran evidentes para todos. La mayor parte de estos materiales medicinales provenían de las tarifas de procesamiento obtenidas ese día de otros distritos, y ella tomaba una parte de ellas, añadiendo los materiales medicinales que ella misma cultivaba. Yujian publicó el aviso de listado automático en la pantalla pública como de costumbre, y luego se lo entregó a la plataforma de negociación para su alojamiento. Menos de 10 segundos después de que se publicara el aviso, los jugadores llegaron a la página principal de su plataforma de intercambio, esperando con cronómetros en mano. Todo sale según lo previsto. Sniff, sniff, sniff. Aparte del jefe, quien más ofrecería pociones de salud con descuento antes de una actualización de la misión, sería considerado que no subieran el precio. SKRR. Por favor, hermanas y hermanos, ¿podrían dejarme tomar una pastilla de Advanced HP Recovery Medicine? Ustedes vayan a buscar primero las de nivel intermedio. Es mejor vivir una vida miserable que morir. Ni hablar, al final esperamos la medicina a precio justo del jefe. En el canal de amigos de Yujian, las publicaciones ya estaban preparadas y el equipo no hizo ningún comentario. El almacén del equipo contenía no solo ingredientes, algunas piezas de repuesto y materiales, y energía, sino también materiales medicinales. No tenía mucho más, pero tenía medicinas de sobra. Tras repartir la medicina a cada persona una por una, Yujian dio una palmada, confirmó que no había nada más que hacer ese día, apagó las luces y subió a dormir. También hubo que cerrar las mamparas protectoras que se encontraban fuera de los ventanales que iban del suelo al techo, dejando solo las ventanas al descubierto. Aunque el material utilizado para las ventanas que iban del suelo al techo también era a prueba de disturbios y tenía fuertes capacidades defensivas, al dormir por la noche, una ventana tan grande siempre la hacía sentir psicológicamente insegura. Desde luego, no quería despertarse mañana por la mañana y, al abrir los ojos, ver un monstruo arrastrándose fuera de la ventana que iba del suelo al techo. Durmió toda la noche sin soñar. Al día siguiente, el equipo se reunió puntualmente según lo previsto y partió. La temperatura hoy fue aún más alta, 52,2 grados, con un 8% de humedad. Los recolectores de agua de nivel inferior a 5 no eran muy efectivos, aunque tener 2 de nivel 4 podía permitir la supervivencia. Un nivel 4 era un poco exagerado, y cualquier cosa por debajo del nivel 4 no podía garantizar la supervivencia en absoluto. Sin suficiente agua a mano, y sin forma de conseguirla en el camino, uno perecería rápidamente. A primera hora de la mañana, cuando los jugadores vieron la temperatura máxima del día, un mal presentimiento les invadió el corazón. No hay que verlo como un simple aumento mínimo. El cuerpo ni siquiera lo notaba, pero dado que la temperatura se había mantenido en 51 grados durante bastante tiempo, que volviera a subir no era una buena señal. ¿Estás bromeando? ¿Qué temperatura alcanzará antes de que termine? No me asusté para nada cuando estaba a unos 50 grados bajo cero, pero a 52 grados sobre cero, sí que estoy entrando en pánico. Wadasiwa. Esos jugadores con recolectores de agua de alto nivel, ni siquiera pueden beber toda el agua que producen cada día. ¿Podrían compartir un poco para ayudar a todos? Yuanfan. Exacto, mucha gente no tiene suficiente agua para beber, pero estos jugadores aún pueden lavarse la cara y secarse. ¿Acaso la vida humana no es más importante que lavarse la cara? Una vez que abandonen este mapa, el agua que han almacenado podría no servir de nada. ¿Por qué no la comparten para ayudar a todos? Ya no podemos sobrevivir.
Yu-Jian solo echó un vistazo a la pantalla pública un par de veces, no vio ninguna información útil, así que apartó la mirada y se concentró en conducir. Para ella no había nada de malo en tener agua para bañarse, lavarse la cara y lavarse el pelo. No era agua lo que había robado en el camino, sino los bienes familiares que tanto le había costado acumular. Si no quería vivir una buena vida y alcanzar un estatus social más elevado, entonces ¿qué era lo que pretendía? La autocaravana estaba equipada con avanzados sistemas de purificación y reciclaje, por lo que el agua que utilizaba para lavarse la cara y bañarse podía purificarse y reciclarse en un 20%, para luego suministrarse a la cápsula de cultivo. Tras completar hoy 100 kilómetros de la travesía, el equipo buscó inmediatamente un lugar donde acampar. Estaban a punto de entrar en una instancia, así que conservar energía era fundamental. Conducir un poco más probablemente no les reportaría ningún suministro, así que era mejor parar y descansar. 20:30. La notificación del sistema apareció a tiempo. Buenas noches. El desierto infinito, ¿no les parece hermoso y magnífico? No hay problema si no están de acuerdo. No me importa lo que piensen, solo me importa lo que yo pienso. La misión de instancia se ha actualizado. Por favor, revísenla y confírmenla a tiempo. No existe tal cosa como un permiso para abandonar una instancia, y hay penalizaciones por rechazar una misión de instancia. Sin siquiera haber analizado las opciones para la misión de instancia, todos se quejaron primero del sistema. ¡Qué belleza y magnificencia! En un entorno extremo donde el calor puede matar a la gente o el asfixia, ¿quién tiene ganas de apreciarlo? Solo quieren largarse de este maldito lugar cuanto antes. Yu-Jian abrió el mensaje de la misión. Había 3 opciones, todas de 4 estrellas. A primera vista, le gustó la primera opción. Indicaba una dificultad relativamente alta, pero había provisiones que recoger por el camino. Nombre de la instancia: En busca del oasis. Límite de jugadores: 15, pueden inscribirse en equipos de 5. Información básica: sois viajeros del apocalipsis y este es vuestro último viaje. Habéis recibido información sobre un refugio en un oasis y habéis decidido partir en su búsqueda. Tiempo: 7 días. Atención. Si no podéis completar la tarea en esta instancia, encontrar el oasis y obtener la ficha, incluso después de que termine la cuenta atrás, los jugadores no podrán abandonar ese desierto. Elegid con cuidado. En instancias anteriores, siempre y cuando no murieras dentro, incluso si no completabas la misión, serías teletransportado afuera, pero sin ninguna recompensa. En este caso, si no completas la misión, morirás. Existían restricciones adicionales. Los jugadores que entren en la instancia buscando el oasis tienen un límite de suministros que pueden llevar. Como máximo, 3 litros de agua, comida para 3 días y, en cuanto a herramientas para actividades al aire libre, solo se puede llevar una cuerda de escalada. No hay límite en cuanto a medicamentos. En resumen, no puedes traer esto ni aquello. Todo lo demás está bien, pero 3 litros de agua en el desierto sin provisiones no durarán más de unos pocos días. Este capítulo ha sido actualizado para aquellos que no hayan visto la actualización, por favor actualicen la página. Capítulo 423. Restricciones a la normativa sobre entornos extremos. Además, los equipos pueden registrarse juntos, pero al entrar en la instancia, los individuos serán desplegados aleatoriamente y los equipos se disolverán automáticamente. La instancia no proporciona mapas, coordenadas ni indicaciones. Al entrar, los jugadores, además de su extraordinaria condición física, solo disponen de una cantidad limitada de suministros. En cuanto a los objetos y las habilidades, su utilidad es limitada en este entorno. Primero deben sobrevivir. Yu-Jian lo había comentado con sus compañeras. Aunque la instancia del oasis era difícil, aún tenían que elegirla. Solo superando instancias de alta dificultad a un cierto nivel podrán mejorar su fuerza y obtener recursos para su mejora. Las personas del equipo que podían elegir el equipo oasis eran Kuan, Innocent Cockroach Fiery, Shiksu y Tunderan Lightning Dharma King. Una alineación de puro daño pero poca defensa. Lonely Shadow de Cold River también podría elegirlo, pero él también es capitán. Sin él, el otro equipo no podría superar la mazmorra de equipo de 4 estrellas.
Strawberry Candy fue a su equipo esta vez, junto con Purplewood Candlelit, Sad Pig Intestine y Yao Yao Kie Kenao, además de 2 jefes de caravana. El cuchillo de cocina tenía defensa, y la Desert Eagle proporcionaba potencia de fuego. La configuración era excelente. Los miembros de la caravana eran Fishing Boat, Wallace Ale King de Fayat y Fitter. También había un equipo de mazmorras de 3 estrellas, al que se sumaron 2 jugadores con profesiones adecuadas del canal de amigos. Los demás participantes del canal de amigos también fueron a la mazmorra de 3 estrellas. Yujian dio sugerencias sobre la configuración de los equipos, pero la decisión final dependía de ellos. La coordinación de habilidades nunca es una fórmula fija. Los hábitos de lucha y las capacidades de reacción de cada persona son diferentes. Tras confirmar el equipo, Yujian hizo clic para registrarse, miró el signo de exclamación rojo de peligro y optó por confirmar. Los apodos de los 5 miembros del equipo cobraron vida durante la misión. Tras discutir los suministros que debían llevar, cada uno se dispuso a prepararse. Los suministros que se introduzcan en la instancia deben bloquearse con antelación, pero pueden modificarse hasta que lleguen al aparcamiento mañana por la mañana. Aunque la cantidad de agua y alimentos es fija, el agua mineral, las bebidas deportivas y las bebidas con electrolitos, que reducen la pérdida de agua en un 20% se consideran agua. Las bebidas deportivas pueden ralentizar el agotamiento físico y acelerar la recuperación, pero dan más sed cuanto más se bebe, debido a su sabor dulce. El consumo excesivo de bebidas con electrolitos puede causar molestias. Los muchos artículos que se ven en la autopista son diferentes de los que hay en la realidad y solo sirven para emergencias. Aunque no les falten monedas de cristal, no pueden llevar solo bebidas isotónicas. Calculado de esta manera, la cuota de agua de 3 litros deja aún menos para el agua mineral. 2 litros de agua y 2 botellas de 500 mililitros de bebida isotónica. No necesitaría bebidas deportivas, ya que Yujian tenía pastillas de recuperación de mayor calidad. En cuanto a la comida, los jugadores no pueden llevar cualquier cosa que quieran. La pantalla muestra que solo pueden llevar arroz autocalentable, productos enlatados y raciones secas. Siguiendo las reglas, Yujian preparó la máxima cantidad de comida posible que no acelerara la pérdida de agua, que fuera saciante y fácil de transportar. No había mucha variedad de equipo para actividades al aire libre, solo una cuerda de escalada de alta calidad. Se podían llevar el martillo de garra y el pico, y no había restricciones en cuanto a la ropa de repuesto. La restricción más molesta era que no se podía llevar el pequeño paraguas refrigerante de la caravana, ni tampoco tiendas de campaña, y mucho menos tiendas automáticas avanzadas. Además de los requisitos mencionados anteriormente, la instancia de Oasis también limitaba el peso total de los objetos en las ranuras del inventario personal. El equipo que se utilice en la instancia debe optimizarse, y optimizarse nuevamente. Si los jugadores no se adaptan correctamente, el sistema retendrá aleatoriamente objetos en sus ranuras de inventario al entrar en la instancia y los devolverá después. Las tarjetas de artículos no cuentan para el límite de peso. Se puede llevar un máximo de 10. Los medicamentos terminados son relativamente ligeros. Una dosis de medicina curativa pesa solo 10 G, así que no hay que preocuparse por cargar con ellos. Utilizando el último trozo de peso que le quedaba, Yujian trajo una mochila envenenada, que estaba llena de espinas peludas del árbol de piel dorada. Además, trajo una botella de spray limpiador. Lo vendían en el supermercado Little Raccoon. Rociarlo sobre el cuerpo y la cabeza no era tan limpio ni cómodo como lavarlo, pero era mucho mejor que nada. Al menos no estaría sucia, maloliente y con picazón por todo el cuerpo. Con la comodidad física, el nivel de fatiga se recupera más rápidamente. Yujian preparó la máxima cantidad de suministros, sin desperdiciar ni una sola porción de la cuota. Al ver sus espacios de inventario vacíos, suspiró profundamente mientras estaba sentada en el trastero de la autocaravana. Hacía mucho tiempo que sus espacios de inventario personales no se veían tan vacíos. Era comprensible. Si no hubiera restricciones en los suministros, la instancia de Oasis no sería tan difícil. Los jugadores adinerados lo tendrían fácil. ¿Qué sentido tendría para los demás?
Solo después de confirmar 2 veces que los objetos en las ranuras de su inventario personal eran correctos, Yu-Jian subió a descansar. El aparcamiento abre mañana a las 8 de la mañana y el evento comienza oficialmente a las 9 de la mañana. Tras repasar mentalmente la información de la misión y echar un vistazo al chat público durante unos minutos en la cama, Yu-Jian finalmente apagó la luz y se durmió. Hoy se permitió un lujo poco común. Dejó el aire acondicionado encendido toda la noche y durmió excepcionalmente bien. Al día siguiente, Yu-Jian se despertó puntualmente a las 5 de la mañana. Tras 5 minutos de aseo, se puso una camiseta deportiva, ropa de protección solar para exteriores, una bufanda protectora contra el sol y se vistió directamente con el equipo de Poison Master. Don't Die Wanderer, incluidos los pantalones de trabajo marrones y los zapatos. Los pantalones de trabajo y las botas de tobillo para exteriores son el equipo más común en un escenario apocalíptico. Esta combinación no llamaría demasiado la atención. Si se pusiera un conjunto completo de equipo de maestra del veneno de inmediato, todos sabrían a qué clase pertenece. Los colores predominantes del equipo para la parte superior del cuerpo eran el beige y el caqui claro. Los colores claros no absorben el calor, y esta combinación de colores resulta discreta y fácil de camuflar en el desierto. Los próximos días en el desierto no le serían fáciles, así que Yu-Jian desayunó bien. Si alguien tenía que sufrir, no sería ella misma. Los bollos de huevas de cangrejo y las empanadillas de cerdo, de masa fina y relleno abundante, que había comprado en el pequeño hotel del pueblo, acompañados de un plato de vinagre añejo y un tazón de leche de soja helada, comer eso fue una auténtica delicia. A las 6 en punto, el equipo partió y se reunió en la autopista paralela para dirigirse juntos a la entrada de la instancia. Nadie había encendido el aire acondicionado esta mañana, acostumbrándose al calor con antelación, ya que haría aún más calor en lo profundo del desierto. Durante su viaje, Yu-Jian estuvo un rato mirando el chat público. Mucha gente estaba nerviosa antes de la instancia, así que charlar en la pantalla pública ayudó a aliviar la tensión. Otros lamentaban que cada vez quedara menos gente después de cada misión de instancia, con la esperanza de que todos pudieran sobrevivir, y señalaban la tremenda presión psicológica que se sentía cuando el apodo de un amigo con el que acababan de charlar desaparecía de repente. A las 8:30 de la mañana, el equipo atravesó un cañón formado por rocas erosionadas por el viento y llegó a la plaza de aparcamiento. Ya había llegado un equipo de jugadores. Eran rostros desconocidos y su vestimenta no revelaba mucha información. Sus vehículos eran todoterrenos y SUV comunes, con una sola furgoneta, y el equipo estaba compuesto únicamente por 4 personas. El aparcamiento era espacioso y todos aparcaban bastante separados. No había conversación, solo algunas miradas cómplices. 10 minutos después, entraron sucesivamente 2 equipos más, cada uno compuesto por 3 personas. En ese momento había exactamente 15 jugadores. El último equipo en llegar se acercó activamente a Yu-Jian y su grupo para charlar. El chico del corte de pelo creo habló primero. Vuestro equipo tiene 5 personas. ¡Qué suerte! De nuestro lado, solo 3 personas podrían elegir la misma instancia. ¿De qué zona sois? Nosotros somos de la 001. También reunimos a 5 personas gritando en la pantalla pública. Solo queríamos ayudarnos mutuamente, respondió Yu-Jian sin dudarlo. El número de personas en el equipo no importa, ya que pronto nos desplegarán aleatoriamente. Somos de la zona 012. ¿Quién sabía si realmente eran de la zona 001? Yu-Jian no iba a ser tan honesto como para contarles a desconocidos todo lo que le preguntaran. Es cierto. El chico del corte militar asintió. Independientemente de cómo formarán sus equipos, una vez dentro se dispersarían, y reagruparse en el desierto sería demasiado difícil. Al no haber mapa, probablemente no se debía a que el panel de la misión simplemente no lo mostrara, sino a que la instancia no tenía restricciones de espacio en el mapa, o a que el espacio era extremadamente vasto. Capítulo 424. Orientación en el desierto. A las 8:55 de la mañana, todos estaban bebiendo agua. La cantidad de agua que podían llevar al interior era limitada, así que tenían que reponerla lo máximo posible fuera. Yu-Jian se bebió de un trago media botella de agua.
Acababa de comer una porción de gelatina de menta y azúcar moreno hecha por Zack Pig Intestine mientras estaba en el coche, lo que redujo la tasa de pérdida de agua de su cuerpo en un 10% durante 1 hora y en un 5% durante 2 horas. A las 9 de la mañana, con una temperatura de 49 grados Celsius, el evento comenzó oficialmente. Timbre. Bienvenido a la instancia. Por favor, esfuérzate por encontrar el oasis. Cuando la voz se fue desvaneciendo y volvió a abrir los ojos, lo que vio fue una extensión interminable de dunas de arena. La luz del sol abrasadora caía directamente sobre el suelo, y el calor emanaba constantemente de los montones de arena bajo sus pies. El único lugar que ofrecía sombra era el pequeño espacio en el lado de sotavento del destartalado sedán que estaba al lado de Yu-Jian. No se permitían gafas de sol de utilería, solo gafas de sol normales, y la diferencia en el efecto era enorme. Hacía demasiado calor y reinaba un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de su propia respiración. Estar en lo profundo del desierto infinito era una sensación completamente diferente a estar en una carretera desértica. Aquí no había caminos, ni rumbo, ni seres vivos. Su corazón se llenó de una profunda soledad y una opresión, sumada al temor de ser la única persona que quedaba en el mundo. Yu-Jian se quedó a la sombra del sedán, abrió la puerta del coche y primero revisó lo que había dentro. Este coche no tenía ventanas y su chasis había sido modificado. De lo contrario, no habría podido circular por el desierto. El motor no arrancaba, el depósito de combustible estaba vacío y los neumáticos estaban desinflados. Yu-Jian no pudo determinar el estado de las piezas del coche. Al levantar el capó, solo pudo ver que el motor era viejo. Era un milagro que un coche así hubiera llegado al desierto. El interior del coche estaba igualmente deteriorado, la piel sintética estaba agrietada y los asientos y las puertas estaban cubiertos de años de mugre. Debajo del asiento había un cuaderno con las páginas amarillentas, que contenía únicamente una serie de letras y números. Onda media, 666 kHz, 1000 kHz, esta es la banda de frecuencia para la radio inalámbrica. MW significa onda media y puede transmitir a más de 300 kilómetros de distancia. Yu-Jian solo supo esto porque consultó con alguien que sabía del tema después de adquirir una radio. En una era de teléfonos móviles e internet avanzados, ¿cuántas personas siguen utilizando la radio inalámbrica? Debajo de los números había un mapa esquemático, prácticamente inútil. El mapa no tenía indicaciones, ni etiquetas, solo unos cuantos signos de interrogación, con la palabra oasis escrita cerca. Nadie podía saber dónde estaba. Información conocida hasta el momento. El desierto en cuestión es enorme, con un radio de al menos 300 kilómetros centrado alrededor del sedán. Sin coche, teniendo que depender de ir andando para encontrar el oasis, esta noticia era realmente un verdadero quebradero de cabeza. Yu-Jian guardó el cuaderno y revisó el sedán minuciosamente, por dentro y por fuera. Incluso se tumbó en el suelo para comprobar el chasis. La arena le quemaba las manos. No hubo más hallazgos. El baúl contenía una maleta con solo unas pocas prendas de ropa vieja dentro. Ella se las llevó. El sedán indicaba que no se podía reciclar, así que tuvo que llevarse algo. Yu-Jian sacó una brújula. Al instante siguiente, vio que la aguja giraba sin parar, incapaz de fijar una dirección. Su expresión se congeló. La brújula era inservible. El abanico de herramientas de exploración era limitado, y las restricciones hicieron que solo pudiera llevar unas pocas. Por suerte, le había preguntado a Sombra Solitaria en el Río Frío cómo usar el sol para determinar la dirección. Primero, coloca un palo recto en un lugar con abundante luz solar. Pon un marcador en la punta de la sombra del palo. Espera entre media hora y 1 hora, y luego coloca otro marcador en la punta de la sombra. La sombra se moverá y cambiará con el sol. La línea recta que conecta los dos marcadores representa la dirección este-oeste, y la línea perpendicular a ella es la dirección norte-sur. Si se sitúa en el primer punto de referencia, mirando hacia el norte, la mano derecha apunta al este, la izquierda al oeste y detrás está el sur. Este es el método más básico de orientación en la naturaleza. Una brújula puede verse afectada por campos magnéticos u otros factores, pero mientras haya sol, se puede determinar la dirección. Sustituyó el palo de madera por una púa monstruosa.
Yujian había encontrado la solución, pero el calor era implacable. Hacía calor dentro del coche, y ponerse en cuclillas a la sombra no servía de nada. Dependía completamente de su resistencia física para soportarlo. Qué acertada decisión fue que su equipo pidiera un tazón de gelatina de hielo preparada por el chef antes de entrar en la instancia. Al reducir la pérdida de agua en un 10%, ahorraron un 10% de su agua potable en esa hora. Con una temperatura elevada de 50 grados y un 8% de humedad, incluso sin hacer ejercicio, aunque la condición física de los jugadores superaba con creces la de la gente común antes del apocalipsis, y su pérdida horaria de agua a través de la respiración y la evaporación de la piel era menor que la de la gente normal, aún así perdían agua. En estas circunstancias, incluso sin combates ni actividad física intensa, aún necesitarían reponer entre 1,5 y 2 litros de agua al día. Si tuvieran que caminar por el desierto, 1 litro de agua sería el límite absoluto. 500 mililitros les permitirían sobrevivir a duras penas, pero solo a duras penas. Su salud disminuiría continuamente y su fatiga aumentaría. Cuanto mayor sea el valor de fatiga, más rápido disminuirá el valor de salud sin suministros, lo que dará lugar a un círculo vicioso hasta que el cuerpo colapse. Una vez que el valor de salud alcanzaba un punto crítico, las probabilidades de que los jugadores sufrieran un golpe de calor también aumentaban. 3 litros de agua les bastarían para 3 días, lo cual sería ideal. Aún así, sin reabastecerse después de 3 días, estarían extremadamente agotados y tendrían dificultades para caminar. Mientras esperaba, la mente de Yujian estaba preocupada por cómo obtener suministros. Dado que se trataba de una instancia, debía ser transitable. O bien el oasis estaba a 3 días de camino para los jugadores, o había provisiones en el camino. Tenía que encontrar suministros o pistas. Ella tenía una muñeca sustituta y podía revivir incluso si moría, pero sus compañeros no. Tras determinar la dirección, Yujian utilizó su bayoneta para grabar diagramas direccionales en el capó, las puertas y la tapa del maletero del sedán. Tallar una sola no era lo suficientemente seguro, así que talló varias. Luego sacó el mapa y caminó hacia el sur, tal y como indicaba. Como el mapa no especificaba direcciones, solo pudo suponer que su orientación coincidía con la del coche. El velo protector solar y la ropa de protección solar de alta calidad tenían efectos aislantes comparables a la armadura exclusiva del maestro del veneno. Seguía haciendo calor al caminar. Las dunas de arena bajo nuestros pies eran onduladas, y la arena era fina y suave, lo que hacía fácil resbalar en pendientes pronunciadas. Yujian realmente quería rodar cuesta abajo. El esfuerzo físico era excesivo y su cuerpo se sentía cada vez más pesado. Pensó que había caminado una larga distancia, pero al mirar hacia atrás, el sedán aún estaba a la vista. Mientras pudo ver el coche, todo estuvo bien. Al menos no tenía que preocuparse por ir en la dirección equivocada. Cuando el sedán desapareció por completo y ella se dio la vuelta para ver solo el vasto mar de arena, su ansiedad alcanzó su punto máximo al instante. Yujian caminó un rato, y cada vez que se detenía a descansar, tenía que confirmar repetidamente en qué dirección se encontraba. Este lugar era un tanto extraño. La brújula funcionaba en algunos puntos, pero unos metros más adelante dejaba de funcionar, siendo eficaz de forma intermitente. Finalmente eran las 12 del mediodía, y la temperatura había subido a 52,6 grados, con margen para seguir subiendo. Yujian jadeaba con dificultad por el cansancio, y simplemente se tumbó sobre una duna de arena. Podría haber criaturas altamente venenosas mutadas, latía o hormigas en el desierto. A Yujian no le importaba. No podían envenenarla, y quien la mordiera moriría. Simplemente no le quedaban fuerzas para comprobarlo. Durante el trayecto, prestó especial atención a su consumo de agua potable. Incluso con medidas de ahorro extremas, además del dispositivo Buff para reducir la pérdida de agua, aún así consumía media botella de agua mineral. Una botella contiene 500 mililitros. Tuvo que reponer agua. Tenía la garganta terriblemente seca y sentía que todo su cuerpo echaba humo. A su alrededor, hasta donde alcanzaba la vista y la que le permitían los prismáticos, solo había arena amarilla, sin rastro de provisiones.
Tras recuperar un poco de fuerzas, Yu-Jian se incorporó, dio un pequeño sorbo de agua y observó la sombra que proyectaba la estaca en el suelo. Ella utilizó de forma proactiva una dosis de polvo refrescante que contenía menta, lo que hizo que su cuerpo se sintiera algo más cómodo después de consumirlo. A pesar del enorme esfuerzo físico, no tenía hambre. Simplemente estaba mareada y aturdida por el calor, y lo único que quería era una bebida fría. Este capítulo ha sido actualizado. El método para determinar la dirección se encontró mediante una búsqueda en línea. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 425. El desierto infinito. Cuando el sol estaba en su punto más alto, Yu-Jian sacó una sencilla lona para sol y la sujetó con bastones de trekking de fibra de carbono para poder resguardarse dentro durante un rato. A esas horas hacía mucho calor y el sol era abrasador. Descansar para recuperar fuerzas era su máxima prioridad. Nadie podía soportar seguir caminando en esas condiciones. Tras confirmar su dirección, Yu-Jian se comió media lata de gachas de 8 tesoros. Eran pasadas las 3 de la tarde y se preparó para seguir adelante. Antes de encontrar provisiones, no se atrevió a consumir demasiados recursos. En este caso, incluso los canales estaban bloqueados, lo que hacía imposible contactar con los compañeros de equipo a través de ellos. Su nivel de fatiga se mantenía en un 50%. En un entorno así, incluso estar sentado consumía mucha energía, por lo que era imposible no fatigarse. Yu-Jian sentía que podía resistir un poco más. En lo más profundo de aquel desierto desolado, sin rumbo ni destino claro, tomar una pastilla para recuperarse era inútil. La bufanda de gasa con protección solar protegía la piel de su rostro de las quemaduras solares, pero aún así hacía calor y no podía evitar que su cuerpo perdiera humedad. Al poco tiempo, bajo la gasa, los labios de Yu-Jian se agrietaron ligeramente, pero ese leve dolor pasó desapercibido debido al agotamiento de su cuerpo. Cuando se detuvo a descansar, se aplicó un poco de ungüento reparador. Su situación era buena. Al menos tenía medicina, así que las grietas de sus labios no se profundizarían y provocarían hinchazón o infección. Cada vez que Yu-Jian bebía agua, controlaba la cantidad, bebiendo a sorbos lentos y reprimiendo el impulso de tragarla de golpe para evitar desperdiciar líquido. Lo mismo ocurría con la comida. Comía pequeñas cantidades con frecuencia para mantener su cuerpo en el mejor estado posible. Durante el trayecto, Yu-Jian utilizó retazos de tela, piedras que recogía y plantas muertas del desierto que encontraba para dejar marcas, por si acaso. Tras caminar durante más de 2 horas, su nivel de fatiga era del 93%. El panel de la misión no mostraba la distancia, por lo que Yu-Jian no sabía cuánto había caminado realmente. El sol se fue poniendo gradualmente por el oeste, tiñendo la arena ardiente con un ligero tono naranja cálido. Yu-Jian se encontraba sobre una alta duna de arena y alzó sus binoculares. Era lo mismo que antes. No había puntos de referencia ni señales de actividad biológica. Yu-Jian suspiró profundamente, se sentó sobre la tela de la tienda y sintió una fuerte sensación de inseguridad. ¿Me equivoqué de camino? Había 15 jugadores en la instancia. Si el alcance del mapa era de 300 kilómetros, ella podría recorrer al menos 20 kilómetros en un día, y otros también estaban explorando y buscando. Normalmente, la probabilidad de encontrar los vehículos de referencia en los que llegaron los demás jugadores no era pequeña, pero hasta ahora no había visto ni un solo rastro de actividad humana. Era difícil describir esa sensación. La presión por sobrevivir provocaba una ansiedad instintiva, agravada por el entorno extremo y la soledad absoluta. Su estado nunca había sido bueno, y ahora era aún peor. Nunca había pasado tanto tiempo seguido sin encontrar nada. Yu-Jian ya ni siquiera estaba segura de si había estado dando vueltas en la misma zona, y de si realmente no se había equivocado al determinar su dirección a mitad de camino. Miró la segunda botella de agua mineral que tenía en la mano. Quedaba la mitad, y sería bueno que le durara hasta mañana. Ya había consumido 250 mililitros de agua con electrolitos ese día. Le quedaban 2 botellas de agua mineral y 1,5 botellas de agua con electrolitos, suficiente para durar como máximo 1 día y medio más.
Para garantizar su supervivencia y reducir el esfuerzo físico, necesitaba encontrar un lugar donde recostarse, lo que le permitiría aguantar un poco más. Pero si no encontraba un oasis, esperar 1 o 2 días más sería inútil. Yu-Jian abrió una lata de falda de res baja en sal, baja en aceite y sin picante. No tenía muy buen sabor, pero podía reponer energía rápidamente sin aumentar el consumo de líquidos del cuerpo. Primero se comió 1/3 de la comida enlatada y luego añadió los fideos que había hervido y escurrido previamente. Tenía que comer algo para calmarse. No podía estar ansiosa ni caer en un círculo vicioso de dudas sobre sí misma. Ante un entorno extremo y una crisis de recursos en solitario, el estado mental era fundamental. Si su mente colapsaba, ya no tenía sentido seguir jugando. Bien podría buscar un buen lugar donde recostarse y dejar alguna herencia para sus compañeras de equipo. La versión baja en sal de la comida enlatada solía ser barata y poco popular, pero en un mapa desértico sin agua, su precio había aumentado en consecuencia. Después de comerse la carne de res enlatada, también se bebió el caldo. La lata podía dejarse allí como un marcador. Tras descansar un rato, Yu-Jian tomó una pastilla reconstituyente. Su nivel de fatiga disminuyó un 20%, recuperó rápidamente su fuerza física e inmediatamente sintió que podía continuar. Por fin había anochecido y se sentía un poco más a gusto. Aún no había oscurecido del todo, así que todavía podía ver la carretera y, naturalmente, no podía perder el tiempo. Tras recoger la lona de la tienda, Yu-Jian se sacudió la arena del cuerpo y continuó explorando. Lo había pensado hacía un momento. Tal vez no había ido en la dirección equivocada, o tal vez después de que cada jugador entrara en la instancia, estaban aislados en un área muy vasta, por lo que era normal que las trayectorias de movimiento de todos no se hubieran superpuesto todavía. Mientras siguiera caminando en una dirección, tarde o temprano encontraría algo. A las 8 de la noche, el cielo se oscureció por completo. El entorno era vasto y silencioso, tan oscuro que no podía ver ni sus propios dedos. Yu-Jian tenía una linterna solar, así que caminar de noche era más eficiente que de día. Pensó que, al invertir recursos por la noche y usar pastillas de recuperación, tendría más posibilidades de aventajar a los demás equipos. El desierto de noche era aún más aterrador. Salvo por donde iluminaba las de la linterna, reinaba una oscuridad total. No hacía viento, pero de vez en cuando oía un crujido a sus espaldas. Giró la cabeza para mirar, pero no había nada. Por la noche, la temperatura era de tan solo 46 grados. Solo quienes habían experimentado el calor durante el día sabían lo agradable que resultaba. Hablando de encontrar cosas por la noche, mientras Yu-Jian caminaba, tropezó con algo en la arena. La arena era blanda y ella estaba bien protegida, así que no tuvo problemas, pero cuando volvió a cavar en la arena, la picó una hormiga venenosa del desierto. La pantalla luminosa escaneó la información. Hormiga venenosa del desierto, altamente venenosa. El aumento de dolor por ser mordida dura 4 horas y puede fijar objetivos a varios metros de distancia. La herida provoca una intensa sensación de ardor, enrojecimiento, hinchazón y pústulas. En casos graves, causa mareos y náuseas que duran hasta 4 horas. Si la salud es inferior a 70, existe riesgo de shock. Este tipo de hormiga tenía el tamaño de la uña del pulgar. Yu-Jian no se envenenaría. Ni siquiera necesitaba aplicarse medicina en la herida del dorso de la mano, ya que la hormiga había muerto envenenada por su sangre. Debido al sol durante el día, estas criaturas se escondían en la arena y solo salían a activarse por la noche. Yu-Jian cogió su pequeño pico de jardín y cavó un par de veces en la tierra. Buenas noticias, en realidad sí había algo allí. Malas noticias, no eran suministros, sino un esqueleto. Tras desenterrarlo hasta la mitad, Yu-Jian contempló en silencio las 2 cuencas oculares del cráneo y la ropa descolorida. En este entorno desértico, un cadáver debería haberse momificado. Este esqueleto había sido roído por algo, posiblemente hormigas.
Si el rey del Dharma del trueno y el relámpago estuviera aquí, probablemente podría distinguir el sexo del esqueleto, pero Yujian no pudo. Estuvo un buen rato excavando para sacar la mochila que había debajo. Parecía bastante vieja y no daba la impresión de haber estado cubierta de arena recientemente. En la mochila no había provisiones ni pistas, solo una vieja botella de agua deportiva de silicona para exteriores. En un trozo de papel amarillento se leía: ¿de verdad este mundo todavía tiene un oasis? Parecía un viajero del fin del mundo que se había caído en el camino en busca de un oasis. Debajo también había una tienda de campaña. Yujian solo se llevó la estructura y no la tela. Tras haber dedicado tanto esfuerzo a encontrar estas cosas, se sintió un poco defraudada. Lo siento, lo estoy usando para hacer una marca. Yujian pensó para sí misma, recogió el hueso de la mano, lo clavó en la arena y talló una marca con su bayoneta. Si sus compañeras de equipo lo hubieran visto, habrían sabido que ella había estado allí, así como también hacia dónde se dirigió después. Tras dejar el punto que marcaba el esqueleto, Yujian siguió caminando durante otra media hora. Al permanecer cerca del esqueleto, era fácil que lo descubrieran jugadores que no fueran de su equipo. Capítulo 426. Suministros encontrados. 22. Yujian encontró un buen sitio y usó sus bastones de trekking y la estructura de la tienda para sostener la lona de la tienda de forma informal. La resistencia física era sumamente valiosa y no podía desperdiciarse en cosas como montar una tienda de campaña. Con que pudiera habilitar un espacio para descansar, era suficiente. Debajo de ella, Yujian solo tenía una capa de lona aislante del calor y que la protegía del sol, y usaba ropa de repuesto como almohada. Este tipo de ambiente era absolutamente terrible, y nada resultaba cómodo. Sobre todo en el momento en que apagó la linterna, la oscuridad la envolvió por completo y sus ojos no podían ver absolutamente nada. Aunque no pudiera dormir, tenía que cerrar los ojos y obligarse a hacerlo. Yujian había traído objetos de advertencia y los había colocado alrededor de su campamento improvisado y básico. Si algo se acercaba, emitiría un sonido, lo que le proporcionaba cierta sensación de seguridad. Esa noche, Yujian durmió muy incómoda. El calor era un problema, pero ni siquiera se atrevió a darse la vuelta por miedo a que se derrumbara la inestable lona que la cubría. Se despertó 4 veces y, en cada ocasión, tuvo que comprobar la hora y el panel de control de la misión para confirmar que no hubiera ninguna anomalía antes de volver a cerrar los ojos. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, el cielo apenas comenzaba a clarear, y Yujian ya había abierto los ojos. Era como si no hubiera dormido nada. Su nivel de fatiga era del 45%. Hoy era su última esperanza para encontrar provisiones. Si no encontraba nada, tendría que soportar las náuseas y acumular orina. Aprovechando que aún no había amanecido, Yujian se apresuró a ponerse en marcha, desayunando mientras caminaba. Seguía siendo una interminable extensión de arena amarilla. Después de mediodía, ni siquiera había visto la más mínima sombra. Las hormigas de anoche eran los únicos seres vivos que había visto. Era demasiado deprimente. Cerca del mediodía, Yujian desenterró algunos huesos más. Uno de ellos llevaba una chaqueta de trabajo andrajosa y estaba en posición de saludo de la paz. Parecía haber restos de un coche debajo. Era el segundo día que echaba de menos al Apifiter. Mientras hubiera piezas, podría fabricar vehículos sencillos para usar en el momento. Los restos del coche eran demasiado grandes para que Yujian pudiera excavar, así que solo pudo hacer lo posible por obtener información. El centro de los restos del coche estaba hueco. Usó un pico para enganchar una mochila y la sacó con cuidado. Dentro de la mochila había un trozo de tela cosido con información escrita, pero debido a que la mochila tenía agujeros, la información no se podía leer por completo. Algo refugio, escuadrón 2. Entonces Yujian encontró una nota en el bolsillo de la chaqueta de trabajo beige que llevaba puesta el esqueleto. Sintonización de frecuencia de emergencia XXX, este es el refugio Oasis, todavía podemos aceptar supervivientes. Debajo había otra línea escrita a mano que parecía relativamente nueva. Este es el oasis, aquí todos van a morir, tengan cuidado. La información crucial había desaparecido. Yujian seguía utilizando esos para hacer marcadores.
Encontró un lugar para descansar al mediodía y aprovechó la oportunidad para determinar la dirección utilizando el sol. Solo le quedaba una botella de agua mineral y una botella de bebida isotónica. Sus provisiones esenciales para la supervivencia estaban a punto de agotarse. Yu-Jian incluso empezó a imaginarse ciruelas para calmar su sed, recordando el sabor de las bayas de mirto y los limones. Cuando era niña y dormía, sí le daba sed en mitad de la noche, pero tenía demasiado miedo a la oscuridad y a los fantasmas como para levantarse de la cama a beber agua. Eso era exactamente lo que hacía. Al mediodía, continuó comiendo gachas de avena sin azúcar con 8 ingredientes, que podían aportarle algo de hidratación. Yu-Jian cerró los ojos. No sabía cómo les iba a sus compañeras de equipo. No había por qué preocuparse por Shih-Tzu. Ya había cruzado desiertos deshabitados y tenía experiencia en supervivencia. Estaba preocupada por sus otros 3 compañeros. Su resistencia física y sus habilidades de combate no eran tan altas como las de Shih-Tzu. Permanecer en ese lugar perdido de la mano de Dios era una verdadera miseria. Se sentía muy extraña. No solo su cuerpo estaba agotado, sino que su mente también parecía estar afectada. A veces, sin motivo aparente, su presión psicológica aumentaba repentinamente, provocándole una sensación de pánico. Hoy, antes de las 2 p.m., Yu-Jian tomó una pastilla para recuperarse. No era conveniente moverse durante las horas de más calor, pero no podía esperar. Sin provisiones, no podía controlar su ansiedad. Bajo el sol abrasador y el calor intenso, Yu-Jian caminaba con pasos pesados e irregulares, arrastrando su pesado cuerpo como un cadáver andante, confiando completamente en su fuerza de voluntad para seguir caminando hacia el sur. A las 4 p.m., Yu-Jian usó un objeto de exploración de calidad púrpura, del tamaño aproximado de un microdrón. Este volaría para explorar un radio de 10 kilómetros. Cada uno costaba 500 monedas de cristal y podía usarse 2 veces. Esta era ya la segunda vez que la usaba. La primera vez fue justo cuando salió por la tarde y no encontró nada. No es que le molestaran las monedas de cristal, sino que la instancia limitaba a los jugadores a llevar como máximo 3 objetos de exploración, que contaban para la cuota de 10 cartas de objetos. Los objetos de advertencia también contaban para esto. Yu-Jian solo tenía 6 cartas de objetos. 2 de defensa, 3 de aumento de velocidad y una carta de objeto anulación de calidad dorada para protegerse de los ataques de otros que usaran cartas de objetos contra ella. Entre las 2 cartas de defensa, una de ellas era una carta de objeto de invencibilidad de 5 segundos. Se agachó y esperó 5 minutos. Tras finalizar su uso, el objeto de exploración regresó automáticamente. En la pantalla de Yu-Jian se proyectó un mapa de la zona, que incluso mostraba el contorno de las dunas de arena. Sin embargo, el dispositivo solo podía escanear el entorno, a las personas vivas, a los animales o a los monstruos. No podía buscar pistas. Solo un explorador en este lugar podría usar sus habilidades para encontrar pistas, siempre y cuando estuvieran a su alcance. El mapa que aparecía en la pantalla era temporal y desaparecería en media hora. Yu-Jian miró de un lado a otro y, finalmente, descubrió algo. En el borde del mapa, en la dirección de las 3 en punto, había marcadores que indicaban la presencia de hierba seca, y no solo uno. Caminar en esa dirección podría dar resultados, o podría ser una pérdida de tiempo, como la última vez. De todos modos, tenía que intentarlo. Mientras tanto, en el otro extremo del desierto, el rey Dharma del trueno y el relámpago pisó el aire vacío y rodó por una duna de arena, rodando durante casi un minuto antes de detenerse. No es que no quisiera parar, simplemente no había dónde apoyarse, así que no podía detenerse. Debido a la falta de agua, tenía la garganta seca y ronca, y ni siquiera podía gritar. Cuando por fin se detuvo, su piel expuesta estaba cubierta de granos de arena y, además, tenía quemaduras. La temperatura del aire era de 50 grados y la de la superficie de 70-80 grados. El contacto directo con la arena hacía que fuera muy fácil quemarse. El rey Dharma del trueno y el relámpago se incorporó, pero tenía el trasero ardiendo, así que se levantó de un salto, colocó una lona aislante del calor, volvió a sentarse y dejó escapar un suspiro entrecortado hacia el cielo. Habían pasado 2 días y no había encontrado nada.
quién era y dónde estaba. Incluso si se encontrara con un pequeño monstruo, sería mejor que esto. Cuando ya no pudiera caminar y pensara en rendirse, usaría electricidad para electrocutarse, y así había perseverado hasta ahora. Ayer pisó un palo picante, lo electrocutó hasta que se carbonizó, le dio un mordisco y se envenenó. Sus uñas se habían vuelto moradas. Hoy se topó con un cactus, le dio un mordisco y, aunque le sirvió para rehidratarse, volvió a envenenarse con veneno alucinógeno. Por suerte, tenía una pastilla desintoxicante de acción intermedia. De lo contrario, no habría tenido ninguna posibilidad. Había dejado marcas a lo largo del camino, con la esperanza de reunirse pronto con sus compañeros. Era la primera vez que entraba en un lugar tan vacío y no sabía cuánto tiempo más podría resistir. Recorrer 20 kilómetros en el desierto, bajo condiciones de gran esfuerzo físico, se consideraba una distancia muy larga. Yujian se quedó sin opciones y se puso los zapatos de anciano, que reducían el consumo de energía física y aumentaban la velocidad. Los zapatos bajos eran peligrosos. Dejaban entrar la arena y facilitaban que los monstruos astutos de la arena le clavaran las garras en los pies, razón por la cual no los había usado antes. Siempre había que hacer concesiones entre la seguridad y el ahorro de esfuerzo. Tras ponerse los viejos zapatos de tela, sus pasos se volvieron ligeros y su velocidad aumentó de inmediato. Al llegar a nuestro destino, no se pudo exprimir ni una gota de agua de las pocas plantas marchitas que había en el suelo. Las plantas del desierto tenían sistemas de raíces muy profundas. Ella no tenía la energía para cavar, y estas plantas podrían haberse marchitado hasta la raíz. Dado que en el pasado las plantas crecían en esa dirección, seguir caminando aún ofrecía la posibilidad de encontrar provisiones. Yujian caminó durante otra media hora, con un 95% de fatiga. Cuando ya no pudo caminar más, levantó la vista y abrió los ojos de par en par con alegría. Había encontrado provisiones. Varios cactus y un árbol de dátiles de arena. Este capítulo ha sido actualizado. Capítulo 427. Una figura extraña. Yujian sacó una daga limpia, específicamente diseñada para la recolección, cortó un cactus, le quitó las espinas y se lo comió directamente. El cactus crudo no tiene un sabor especialmente bueno, pero proporciona hidratación. Con estos cactus, podría aguantar un poco más. No todos los cactus son comestibles. Muchas variedades son venenosas, incluidas las que Yujian estaba recolectando en ese momento. Pero debido a su alta resistencia al veneno, no se envenenaría al comerlos. La palmera datilera del desierto que había cerca estaba medio muerta. Solo logró cosechar un puñado pequeño, ni siquiera lo suficiente para llenar los huecos entre sus dientes. Era mejor que nada. Yujian dejó algunos cactus sin cosechar y les hizo una marca, haciendo lo mismo con el árbol de dátiles del desierto. La cosecha había consumido gran parte de sus fuerzas físicas, y ya había anochecido. Planeaba acampar cerca. Con una palmera datilera en el desierto por aquí, un oasis podría estar muy cerca. Yujian encontró un lugar relativamente escondido, se sentó sobre la lona y contempló las pistas que había reunido durante los últimos 2 días. Lo más extraño fueron los restos del coche. La frecuencia de emergencia XXX. Esas palabras me resultaban muy familiares. A pistas sobre legados apocalípticos, no se había emitido información similar en la radio. Los restos óseos encontrados entre los escombros pertenecían a un refugio. ¿Qué motivo tendrían para arriesgarse a adentrarse en las profundidades del desierto? Solo había una posibilidad. Su refugio se había derrumbado, o había ocurrido algún otro desastre que los obligaba a adentrarse en el corazón del desierto con la esperanza como vestigio. En cuanto a si el refugio era el mismo del campo de batalla intermedio, no se sabía con certeza. Si toda la información en la autopista provenía del mismo mundo en lugar de diferentes planos apocalípticos, entonces, según la cronología en los recuerdos de los PNJ del campo de batalla intermedio, la humanidad había sobrevivido al apocalipsis durante muchos años y había estado luchando todo ese tiempo. Debería haber muchos refugios. El oasis está aquí. Aquel equipo de exploración había encontrado con éxito el oasis, pero afirmaron que allí todos morirían. Entraron en el oasis, se toparon con algo aterrador, huyeron presas del pánico y luego murieron en el camino. El objetivo de la misión era encontrar una ficha.
Ella no sabía a qué se refería, pero sin duda estaba relacionada con la verdad del oasis. Esa era toda la información útil que tenía por el momento. El hallazgo de restos óseos 2 días seguidos en un lugar tan extenso sugiere que bastantes supervivientes habían venido en busca del oasis en aquel entonces, solo para acabar muriendo allí. Era posible que el problema residiera en el propio desierto. Cuando las personas están extremadamente agotadas, carecen de suministros y sufren un colapso mental, son propensas a tener alucinaciones y a tomar decisiones erróneas, lo que las conduce paso a paso hacia la muerte. Yu-Jian sentía que ahora pensaba con mucha más claridad, pero aún no había comprendido el punto más crucial. Algo seguía sin entenderlo. Lo revisó todo 2 veces más, pero al no encontrar nada nuevo, se dio por vencida y descansó para conservar fuerzas. Hoy, por la noche, ese crujido en los alrededores era aún más evidente. Yu-Jian había revisado, pero no había nada. El círculo de dispositivos de alerta temprana alrededor del campamento tampoco reportó ninguna anomalía. El sonido era un poco extraño, como si algo se moviera sobre la arena, pero era muy leve. Si el entorno no hubiera sido tan silencioso, ni siquiera habría oído un movimiento tan sutil. Los monstruos normalmente no se esforzarían por evitar a los jugadores, sino que los seguirían sigilosamente sin atacar, y los objetos de exploración generalmente proporcionarían una pista. Además, cada vez que Yu-Jian contenía la respiración para escuchar con atención, el sonido desaparecía de inmediato. En cuanto empezaba a hacer otra cosa, volvía a aparecer de repente. Era muy inquietante. Ni siquiera estaba segura de si se trataba de tinnitus o de una alucinación auditiva. Pasó otra noche. El tercer día de la instancia, Yu-Jian abrió los ojos y se encontró con el mismo desierto infinito. Excepto por ella misma, no había ni una sombra fantasmal. Ella seguía la misma rutina: confirmar su dirección y acelerar el progreso de su exploración antes de que saliera el sol. Solo le quedaban 700 mililitros de agua, incluyendo 300 mililitros de una bebida electrolítica. Los cactus podían reponer la humedad, pero solo garantizaban su supervivencia. Su efecto era muy inferior al del agua potable. A las 4:30 de la tarde, a Yu-Jian solo le quedaban 300 mililitros de agua mineral. Ese era el límite absoluto de lo que podía ahorrar. Tenía la garganta reseca y le ardía. Al ver el último sorbo de agua mineral transparente que le quedaba en la mano, Yu-Jian reprimió el impulso de bebérselo todo de golpe y, en su lugar, dio un mordisco duro a un cactus. No era una exageración decir que su cara se estaba poniendo verde por comer cactus. Si no fuera una maestra del veneno, habría sido envenenada y eliminada hace mucho tiempo por mordedura tras mordedura de cactus. Yu-Jian ya ni siquiera tenía fuerzas para suspirar. Había hecho otro descubrimiento. En los últimos 2 días, los nuevos hallazgos la habían llenado de energía, pero hoy se sentía apática. Cuando desenterró la arena y vio lo que había debajo, un escalofrío repentino recorrió la espalda de Yu-Jian. Restos óseos de nuevo. La familiar chaqueta de trabajo, solo que parecía más desgastada. No había marcas grabadas por ella en los huesos, pero su intuición le decía que se trataba del equipo de exploración 2, el mismo que encontró ayer. Incluso la mochila era idéntica. Se habría perdido y habría dado la vuelta. En ese instante, a Yu-Jian se le entumeció el cuero cabelludo. Aceleró el paso y debajo vio los restos del coche, que también parecían muy deteriorados. ¿Qué estaba pasando? Incluso si estuviera dando vueltas en círculos en una misma zona, ¿cómo podían desaparecer las marcas de cuchillo en los huesos sin dejar rastro? Su bayoneta de cristal blanco infligía un gran daño a las entidades espirituales. Incluso si los huesos hubieran cobrado vida, les sería imposible tener tal habilidad. Te dije que no podías salir, pero no me crees, resonó una voz masculina de forma inquietante desde abajo. Era un espacio formado por los restos superpuestos de los coches, estrecho y hermético. Que alguien hablara de repente fue de lo más inquietante. Yu-Jian agarró su bayoneta. ¿Quién eres? Yo. Refugio Equipo de Exploración 2, el conductor. Yu-Jian ajustó su perspectiva y miró entre los huecos de los escombros. Detrás de las planchas de metal y las barras de refuerzo rotas y entrecruzadas, pudo distinguir vagamente una figura. Esto era demasiado ridículo. Era la primera persona que veía en 3 días. No.
¿Cómo podría haber una persona en un lugar así? Con puntos ciegos en la visión y su cerebro rellenando los huecos, podría estar viendo un montón de restos metálicos como una figura humana. Yu-Jian miró los huesos que yacían en silencio cerca, y luego a la persona que se encontraba dentro de los escombros. ¿Cómo has acabado aquí? ¿Sabes dónde está el oasis? El silencio se apoderó del lugar. Justo cuando Yu-Jian pensaba que había sido una alucinación, la voz volvió a hablar. Sí, ¿cómo terminé aquí, el oasis? No lo recuerdo. No hay ningún oasis. Este mundo está acabado. El discurso confuso hizo que Yu-Jian frunciera el ceño. Esta situación superaba su comprensión previa de jugar instancias. Tal vez debería desenterrarlo para ver si era una persona o un fantasma. Pero sin mejores herramientas, solo podía usar el martillo de orejas para romperlo poco a poco, lo cual sería un desperdicio de energía. Su estado físico actual no le permitía soportar el esfuerzo. Yu-Jian optó por seguir preguntando. ¿Cómo es posible que no haya ningún oasis? ¿Acaso la frecuencia de emergencia de la radio decía que sí lo había? No hay ningún oasis. Si no me crees, sigue buscando. De todas formas, acabarás atrapado aquí. Tras decir esto, la persona de abajo dejó de hablar. Ella solo pudo ver su perfil borroso. No podía distinguir si era una persona o un esqueleto. Todo en este lugar se sentía mal. Una voz resonó en la mente de Yu-Jian. Destroza los restos del coche. Tienes el martillo de garra, rómpelo ahora. La razón la hizo dudar. Los restos del coche ofrecían un apoyo mínimo. Si se estrellaba y la arena de arriba se derrumbaba, estaría en apuros. Y lo más importante, realmente tenía la resistencia extra que necesitaba para apostar. Yu-Jian se disponía a marcharse, pero en cuanto se dio la vuelta, se detuvo, y sus pupilas se contrajeron violentamente. Parecía saber qué pasaba. Capítulo 428. Lo que se esconde bajo el desierto. Ese era el problema que había estado ignorando, o mejor dicho, el problema que este desierto la había llevado a ignorar. En la conversación que acabamos de tener, todo lo que dijo la conductora del equipo del refugio que aparece más abajo era información que ya conocía o que había deducido mentalmente. Desde su posición, al mirar hacia el hueco, vio que esa figura estaba justo ahí, en el asiento del conductor. Decía ser un conductor, pero nunca reveló ninguna información concreta, como por ejemplo de qué refugio provenía. Ni siquiera recordaba cómo había llegado hasta allí. Dentro no había absolutamente nadie. Era una ilusión creada por este desierto. En efecto, había regresado. Las marcas en los huesos también podrían deberse a que estos huesos y restos se fusionaron con el desierto, lo que imposibilitó que las marcas grabadas por los jugadores permanecieran. Eso no era importante. Era cierto que había fantasmas en el desierto. El problema era que no podían atacar a los jugadores directamente. Solo podían absorberlos imperceptiblemente, erosionando sus mentes. Los jugadores daban vueltas en círculos en este desierto hasta morir. Había marcas de un martillo de orejas golpeando los restos del coche, pero según recordaba Yu-Jian, ella nunca había destrozado los restos. Su memoria se había visto afectada. Aquella entidad que estaba debajo no quería que ella destrozara el coche y había estado usando su influencia mental para detenerla, pero ella había regresado caminando hasta aquí. Por supuesto, su especulación actual también podría ser errónea. Mientras las emociones enredadas en su mente aún bullían, Yu-Jian ya había levantado su martillo de garra. Este coche estaba inclinado y hundido en la arena, con las puertas y la parte inferior gravemente deformadas. Desenterrarlo llevaría mucho tiempo, así que destrozarlo con el martillo de orejas era mucho más rápido. Yu-Jian alzó su pesada mano derecha y la golpeó mecánicamente, un golpe tras otro. Extremadamente deshidratada y algo mareada por el sol, su rendimiento era bajo. Tras un buen rato de golpes y ruidos metálicos, finalmente logró derribar la puerta deformada. También destrozó la parte del chasis que le obstruía la visión. En el coche no había nadie. La conversación de hacía un momento había sido, en efecto, una ilusión. Los labios resecos de Yu-Jian se movieron. Ya que había empezado a romperlo, bien podría seguir hasta el final para ver qué pistas encontraba. Justo cuando estaba a punto de continuar, la arena bajo sus pies resbaló.
Tomada por sorpresa, pisó un espacio vacío y cayó. La arena abrasadora y gruesa se filtraba por las rendijas de su bufanda protectora contra el sol, raspándole la piel dolorosamente. Yu-Jian intentó agarrarse a algo, pero fue inútil. Solo había arena blanda a su alrededor. Apenas tuvo tiempo de enganchar su cuerda de escalada a los restos del coche. Cuando volvió a abrir los ojos, Yu-Jian se encontró desplomada sobre un montón de arena. Para ser exactos, dentro de una casa sepultada bajo la arena. La arena se desbordó por las puertas y ventanas, bloqueándolas por completo. La existencia de una casa tan intacta bajo el desierto era extraña en sí misma. Dentro de la casa había muebles muy desgastados que se desmoronaban al menor contacto. También había fragmentos de huesos en la arena bajo sus pies. Había cráneos humanos y también de animales. Ya fuera por la estructura espacial o no, Yu-Jian oyó unos crujidos, parecidos a voces, pero no pudo distinguir lo que se decía. A veces el sonido provenía de todas partes, a veces de debajo de la tierra, provocando escalofríos. Este lugar era como una bodega. La temperatura era mucho más agradable que en las dunas. Algunas zonas de la casa estaban bloqueadas por la arena y eran intransitables. Yu-Jian buscó dentro del área limitada, y cuanto más miraba, más familiar le resultaba el lugar. ¿Acaso esta distribución no era exactamente igual a la de la casa para la que había estado buscando y ahorrando, pero para la que aún no había ahorrado lo suficiente para renovar? Inicialmente pensó que se trataba simplemente de un diseño espacial similar, hasta que vio una tarjeta de acceso descolorida. En ese instante, la mente de Yu-Jian se quedó en blanco. Esto era demasiado ridículo. Ella solía vivir en el sur. ¿Cómo podía haber un desierto en el sur? Tras el apocalipsis, el medio ambiente mutó y el mundo original quedó cubierto de desierto. ¿Cuántos años tardaría el paisaje en sufrir un cambio tan drástico? El rostro de aquel PNJ del campo de batalla intermedio volvió a aparecer ante los ojos de Yu-Jian. La zona residencial donde se encontraba su casa estaba formada por edificios de 7 plantas. Fue una suerte que una habitación se hubiera conservado. ¿Qué mundo de juego? Donde ella estaba parada ahora era el mundo original de los jugadores. Yu-Jian jamás imaginó que regresaría de una manera tan ridícula. Por un instante, su corazón se llenó de emociones encontradas. Pero no dejó que este pequeño incidente afectara la tarea que tenía entre manos. Yu-Jian tomó un pequeño sorbo de agua, apretó la tapa de la botella y usó su segundo objeto de exploración. El objeto salió disparado del agujero que había encima. Esta exploración reveló algo importante. Muchos puntos rojos en el mapa se dirigían hacia ella a una velocidad increíble. Los puntos rojos representaban monstruos en la información del objeto de exploración. Por lo que parecía, provenían del subsuelo. Yu-Jian no tuvo tiempo de pensar qué eran. Su fuerza física estaba muy mermada y estaba deshidratada. No estaba en condiciones de luchar contra monstruos. Tenía que correr rápido. Por suerte, era muy astuta. Al percibir que algo andaba mal bajo sus pies, enganchó inmediatamente el gancho de la cuerda de escalada al único punto de apoyo, la viga de acero de los restos del coche. Los puntos rojos la rodeaban. Yu-Jian agarró la cuerda de escalada y trepó. El coche de arriba estaba muy deteriorado, y la viga de acero tampoco estaba bien sujeta. Al sentir el temblor, a Yu-Jian se le subió el corazón a la garganta. Contuvo la respiración y subió a toda velocidad. Al fin y al cabo, entrenar su físico había dado sus frutos. Las habilidades de maestra de venenos no requerían técnicas de combate, pero ella siempre se había centrado en el combate práctico y la condición física. En tan poco tiempo, si su cuerpo hubiera estado débil, le habría sido imposible subir y habría muerto. Lo que sucedía abajo era demasiado rápido. Cuando Yu-Jian subió, solo tuvo tiempo de echar un vistazo hacia atrás. Vio únicamente arena y piedras que salpicaban. No pudo distinguir qué era, pero la sensación era muy violenta. Guardó la cuerda de escalada y echó a correr. El sol se fue poniendo poco a poco. Yu-Jian caminó durante más de 12 millas antes de atreverse a detenerse a descansar para recuperar energías. Por otro lado, Kuan e Innocent Cockroach Fiery también jadeaban mientras caminaban rápidamente, mirando hacia atrás de vez en cuando. Su encuentro fue pura casualidad. La inocente cucaracha ardiente se había perdido.
Había intentado de todo, pero siempre sentía que daba vueltas en círculos en el mismo sitio. Aunque dejara huellas, no las encontraba al regresar. Justo cuando se preparaba desesperadamente para dejar su mochila y provisiones para sus compañeros de equipo, se topó con Kuan. Kuan le dio un poco de agua y le dijo que la siguiera rápidamente. En este caso, los Predators, dos de ellos, habían capturado a un jugador que afirmaba ser del equipo del Distrito 001 para usarlo como raciones de reserva. La sangre podía calmar la sed y tenían suficiente comida. Su condición física era mucho mejor. Eran fuertes y robustos. Al observarlos, se les veía pálidos y enfermizos. No estaban seguros de poder ganar una pelea. Si los descubrían, también se meterían en problemas. Enterraron un objeto de exploración fijo en la arena y se marcharon apresuradamente en dirección contraria. Si los Predators también hubieran colocado un objeto de exploración, entonces para cuando Kuan los vio, también la habrían descubierto. Tuvieron que darse prisa y alejarse lo más posible. Yujian originalmente quería regresar a las cercanías del palmeral del desierto para usarlo como punto de referencia. Si existía un oasis, probablemente estaría cerca. Pero los puntos rojos en la pantalla luminosa la seguían de cerca. Estaban bajo tierra mientras ella estaba en la superficie. Estas cosas podían moverse sin obstáculos en la arena, como peces en el agua. Pisar los granos de arena no le daba ninguna sensación de seguridad. Si la atrapaban, estaría en problemas. Podría ser arrastrada hacia abajo. Para evitar los puntos rojos, a Yujian no le importaba en absoluto la dirección. Iba por el camino más fácil. Utilizando de nuevo un objeto de exploración y consultando el mapa escaneado en la pantalla, Yujian logró adentrarse con éxito en la zona rocosa del desierto. Los seres que se encontraban bajo tierra podían moverse en la arena, pero en la zona rocosa, probablemente sus cabezas no eran tan duras. Al ver cómo los puntos rojos del mapa se detenían y luego desaparecían, Yujian se agachó en el suelo y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Su postura en cuclillas no era nada bonita, incluso un poco lamentable, pero estar de pie era agotador, y sentarse directamente en el suelo era abrasador. Mientras pudiera recuperar el aliento, ¿a quién le importaba eso? Hoy tuve que ir al hospital para que me pusieran una vía intravenosa por gastroenteritis Originalmente iba a pedir permiso si no podía actualizar a tiempo, pero al regresar sentí que mi cuerpo estaba bien. Logré terminar 2 capítulos mientras escribía. Hice la actualización y el equipo se reunirá muy pronto. Capítulo 429. Encuentro estrecho. Yujian encontró una pequeña cueva natural en la zona rocosa, así que no necesitaría montar una lona esta noche. Llamarlo cueva era una exageración. En realidad era solo un pequeño hueco en la pared de roca, pero su ventaja era que estaba oculto. Sentada en la cueva, Yujian hizo un inventario de sus provisiones. Solo le quedaban unos 100 mililitros de agua, suficiente cactus para comer durante un día y una lata de gachas de 8 tesoros. Los dátiles del desierto no tenían mucho contenido de agua, y el resto de la comida era igual. No podía comer demasiado cactus, o le dolería el estómago. Era mejor alternar, porque una vez que su valor vital comenzara a disminuir, sería aún más peligroso en el desierto. El incidente duró solo 7 días, y ya casi era el 4.º día. Dado que el sistema estableció un límite de 7 días, probablemente esperaba que los jugadores llevaran consigo un suministro estándar de agua potable para 3 días. Si su razonamiento no era erróneo, teóricamente, una persona normal podría llegar al oasis en unos 3 días. En la situación actual, o bien tomó el camino equivocado, o las pistas encontradas en los restos del coche eran ciertas, y ese lugar era el llamado oasis. Yujian volvió a sacar el sencillo mapa que había encontrado en el coche el primer día. La ubicación del primer signo de interrogación debería ser los restos del coche accidentado. Estaba relacionado el punto rojo bajo tierra con la desaparición del oasis. Cuando la salud física de una persona es precaria, sus pensamientos y emociones se ven afectados. Eso era precisamente lo que Yujian estaba experimentando ahora. Se sentía mareada, tenía opresión en el pecho y todo tipo de emociones negativas la invadían. Se apoyó contra el muro de piedra y se quedó dormida sin darse cuenta.
En mitad de la noche, tenía la garganta muy seca, así que bebió un pequeño sorbo de agua antes de volver a cerrar los ojos. Dormir la hizo sentir un poco mejor, aunque en cuanto despertó, todo su malestar regresó de golpe. La pomada reparadora podía curar sus labios agrietados y sangrantes, pero no podía aliviar el malestar causado por la deshidratación. El valor vital de Yu-Jian había disminuido en 5 puntos, y solo se mantenía con vida gracias a la píldora de recuperación. Hoy tenía que regresar a las inmediaciones de los palmerales del desierto. A las 11 de la mañana, la poca agua que le quedaba a Yu-Jian se había agotado por completo. También había traído el detector de fuentes de agua a la instancia, pero solo tenía un alcance de detección de 10 kilómetros. Este objeto era de un solo uso y, ni siquiera con monedas de cristal, se podía comprar. Sin tener ni idea, no podía malgastar recursos. Se suponía que debía continuar por la zona de palmeras datileras del desierto y usar el objeto en un lugar donde la vegetación fuera un poco más exuberante, pero no esperaba acabar de nuevo en las dunas de arena. Yu-Jian miró la botella de agua de plástico vacía que tenía en la mano, y le resultó difícil incluso el acto de tragar. Calculó que tardaría otras 2 o 3 horas en regresar caminando hasta donde se encontraba la palmera datilera del desierto. En ese momento, deseó que apareciera ante ella la escena de esos videos cortos de IA, en la que estás atrapado en el desierto y tienes que elegir una bebida. Ahora sí que estaba atrapada en el desierto, y su condición física y su capacidad de combate apenas alcanzaban la mitad de su máximo potencial. Sintió una frustración sin precedentes. Su viaje hasta el momento había transcurrido con relativa tranquilidad, y nunca le habían faltado provisiones en la carretera. Durante la fase en que los suministros para las carreteras eran abundantes, ella había mejorado su habilidad de alquimista para asegurarse la mejor base para la supervivencia. Más tarde, durante la fase de escasez de suministros, contaba con una plataforma de cultivo, un vehículo de nivel 7 y se encontraba entre los 5 primeros puestos de la clasificación de poder. Aparte de los jugadores de su mismo nivel, prácticamente no había ninguna amenaza en la autopista. Este incidente le había asestado un duro golpe. Cuando Yu-Jian entró, no esperaba que su situación pudiera llegar a este punto. Yu-Jian esperaba encontrarse primero con sus compañeras de equipo, pero cuando la suerte no acompaña, las cosas simplemente no tienen sentido. Antes incluso de que pudiera salir de la zona rocosa, se vio rodeada. Al percibir movimiento a sus espaldas, Yu-Jian se puso inmediatamente en alerta. Aceleró el paso, abriéndose paso entre las rocas, intentando encontrar una oportunidad para alcanzar a su oponente. Encontró la oportunidad, pero no esperaba que hubiera 5. El líder sostenía un gancho de carnicero del mismo estilo, y a la izquierda había alguien con un cuchillo para cortar huesos. Este tipo de cuchillo era pequeño y tenía la curvatura justa. Su poder de ataque era muy inferior al del sable cortahuesos de Light Fizzly Play, pero podía seccionar con rapidez y precisión los tendones y huesos de un objetivo. Un ligero golpe en la muñeca podía dejar la mano de un jugador incapacitado. Era extremadamente letal. Sumado al persistente olor a sangre que aún conservaban, su identidad era obvia. ¡Qué casualidad! Tu equipo aún no se ha reunido. ¿Encontraste las pistas del oasis? Si no lo encontraban, simplemente tendrían que morir. Si lograba encontrarlo, le cortarían un tendón de la mano y uno del pie, y luego le harían tapar las pistas con la mano. El líder, el cielo ya está muerto, sonrió, y el garrote de carnicero que sostenía en la mano reflejaba una escalofriante intención asesina bajo la luz del sol. Entre ellos había alguien llamado Elrond que podía rastrear olores, lo que hacía que reunirse con los compañeros de equipo fuera muy eficiente. Por eso decidieron venir en este momento. Aquí tenían ventaja y los suministros eran fáciles de conseguir. Se habían dividido en 2 equipos al entrar. El primero contaba con 4 personas. El segundo equipo tenía 3 personas, de las cuales solo una era un depredador, mientras que las otras 2 eran presas de reserva a las que habían engañado para que vinieran. Por lo general, no se dejaban ver en público como predators. Les resultaba fácil pasar desapercibidos entre los jugadores independientes que tenían cierta fuerza, pero no eran muy poderosos.
Esos jugadores independientes necesitaban compañeros de equipo para entrar en instancias con ellos. El consumo de agua en el desierto era demasiado rápido. Los jugadores de reserva, así como ese desafortunado jugador del equipo 001, se estaban quedando sin agua en sus cuerpos, y mira, habían atrapado a otro. Tengo pistas, pero tienes que intercambiar agua por ellas. Debido a la escasez de agua, la voz de Yu-Jian estaba un poco ronca. En realidad, no quería negociar con ellos. Simplemente intentaba ganar tiempo para encontrar un punto débil en el cerco y buscar una oportunidad para escapar. ¿No te queda clara la situación? Intercambio. Benis al-Read actuó como si hubiera oído algo gracioso. ¿Es este el momento para que hagas exigencias? Su risa arrogante resonó en la zona rocosa, y la forma en que miró a Yu-Jian era como si estuviera mirando a una persona muerta. Benis al-Read levantó repentinamente la mano, y el afilado gancho de acero con púas se clavó en los ojos de Yu-Jian. Yu-Jian retrocedió rápidamente, blandiendo el látigo de enredadera venenosa que sostenía en la mano. Este látigo había sido mejorado con afiladas patas de insecto y púas. La arena amarilla se levantó, dificultando su visión. Mientras Benis al-Read esquivaba apresuradamente, una emoción extrema estalló en sus ojos. Era el maestro del veneno, y no uno cualquiera, sino el maestro del veneno número 1, quien estaba solo y en un estado de debilidad. Fue su última vez quien aniquiló al equipo de supervivencia del más apto, lo que le permitió convertirse en el nuevo líder de los Predators. Debido a ella, el equipo Predator sufrió grandes pérdidas y ambos equipos de expertos fueron aniquilados. El raro objeto Ojo de la Verdad también cayó en sus manos, y obtuvo otro objeto de nivel divino. Como presa de altísimo nivel, te trataremos con el máximo respeto. El rostro de Benis al-Read tembló ligeramente, y la excitación le hizo sentir que el arma en su mano le costaba sostenerla. Solo quería arrebatarle la vida a Yu-Jian de inmediato, sin esperar ni un instante. Poder alcanzar el tercer puesto en la clasificación de poder del servidor y ser el alquimista número 1, ¡qué emocionante! Sus armas especiales tenían un límite de tiempo. Mientras él pudiera ganar tiempo hasta que expiraran, todo estaría bien. Yu-Jian sabía que, una vez que actuara, su identidad quedaría al descubierto, pero no tenía otra opción. Si se encontraba con otros, tal vez habría margen para negociar, pero los depredadores nunca negociaban. Aunque quisiera fingir que tenía pistas y llevar a esas personas a los restos del coche para dejar que los monstruos subterráneos se encargaran de ellos, los depredadores primero mermarían su capacidad de combate y, aún así, moriría. El látigo de enredadera venenosa azotó al jugador que portaba el cuchillo cortahuesos, y la debilidad y el golpe crítico agotaron un tercio de su barra de salud. Yu-Jian pudo inferir aproximadamente el valor de defensa del oponente. Era bastante alto. Si hubiera sido un jugador débil, su salud habría disminuido en 50. Joder, el ataque del maestro del veneno es fortísimo. Maldijo el jugador del cuchillo cortahuesos. No podrá aguantar mucho tiempo. Parece que lleva un tiempo sin beber suficiente agua, dijo Benis al-Read. Capítulo 430. La criatura bajo las dunas ha llegado. Los 60 segundos habían terminado y el arma de habilidad había desaparecido. Las 5 personas que estaban frente a ella hacían todo lo posible por impedir que Yu-Jian rompiera el cerco. Ella se encontraba en mal estado y no podía marcharse de inmediato. Pero también utilizó una carta de objeto Fleetfoot para guiar al grupo hacia la zona de dunas. Yu-Jian estaba exhausta, luchando por parar las armas que le lanzaban. Los Predators que tenía enfrente habían obtenido suministros de otros jugadores y estaban en mucho mejor estado que ella. Esto no podía continuar. Yu-Jian rodó por el suelo para esquivar un afilado gancho de carnicero, ignorando las quemaduras en sus manos causadas por la arena caliente. Tenía que mantener la calma. Las habilidades del carnicero también eran problemáticas, y tenía que asestarles un duro golpe de una sola vez. ¡Mierda! No la dejes escapar. Rugió Benis al-Read.
Esta mujer era demasiado hábil para posicionarse, esquivando su gancho varias veces e incluso usando un arma de habilidad por segunda vez, aprovechando la oportunidad para azotar a Elound una vez, causándole sangrado y debilidad. Si un compañero no lo hubiera detenido, el débil Elound habría muerto envenenado. 5 contra 1, y aún no la habían derrotado después de tanto tiempo. La expresión de Avenis al-Readidead se volvió cada vez más sombría. Un objeto de nivel divino más el ojo de la verdad. Siempre y cuando la matara, esas cosas serían suyas. Hoy, el rey me pidió que patrullara la montaña debe morir. Yujian ya no tenía fuerzas para luchar. El gancho le había cortado el brazo. Aunque lo esquivó a tiempo para que no se le clavara en la carne, las púas le dejaron una herida profunda en la mano, y la sangre le manchó todo el brazo al instante. Tanto la poción curativa de grado especial como la medicina avanzada para la recuperación de puntos de vida se habían utilizado y estaban en tiempo de recarga. Los restantes de grado bajo y medio no durarían mucho bajo el asedio, incluso con el impulso de un cristal de nivel divino. Su nivel de fatiga superaba ahora el 90%, y no tardaría en bajar de 10 puntos de vida. Solo quedaba una condición para desbloquear su habilidad de dominio. Todas las habilidades debían estar en tiempo de recarga. Tenía que usar bien sus habilidades, estar atenta al momento oportuno y maximizar los beneficios. La habilidad de dominio infligía más daño cuanto más cerca estuvieran de ella, pero los Predators habían sido muy cuidadosos con la distancia de combate desde el principio, sin atreverse a acercarse demasiado. La situación era crítica. El estado de Yujian empeoraba y su velocidad para esquivar disminuía. HP 25 sin curación, cualquier golpe fortuito del otro lado podría acabar con su vida, pero en ese momento, el corazón de Yujian estaba increíblemente tranquilo. No se apresuró a mostrar sus habilidades, sino que buscó pacientemente la mejor oportunidad. Soportando el dolor, Yujian sacrificó el tendón de su mano derecha que estaba siendo seccionado por un cuchillo deshuesador para clavar una bayoneta en el cuello del oponente. La sangre tibia le salpicó la cara y las comisuras de los labios. A pesar de la deshidratación prolongada, se contuvo de lamer la sangre. La bayoneta de cristal blanco que apretaba con fuerza en su mano derecha reflejaba un tenue brillo. La hoja cortó fácilmente la arteria carótida del cuchillo de deshuesar. Temiendo que no estuviera muerto, sacó la bayoneta y lo apuñaló varias veces más. Aplasta, aplasta. El sonido de las cuchillas hundiéndose en la carne se oía con una claridad excepcional en el silencioso desierto. El rostro de Yujian estaba cubierto de sangre. En su cara no había rastro de miedo a ser asediada. En cambio, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Llevo mucho tiempo molesto con este chico. Un debilucho como él se atrevió a presentarse y buscar la muerte. Ella quería matar al sanador enemigo, pero el sanador era demasiado precavido y siempre se mantenía en la retaguardia del equipo. Avenis al-Readidead tenía cierta habilidad, y el alcance de ataque del Butcher Sock era mayor que el de la bayoneta, por lo que nunca tuvo la oportunidad de romper la línea de defensa. Yujian simplemente eligió un objetivo más fácil para empezar. Tenía los labios agrietados y el rostro denotaba agotamiento, pero la intención asesina en sus ojos permanecía intacta. Junto con su aspecto cubierto de sangre, la arrogancia y la excitación en los rostros de los depredadores desaparecieron, reemplazadas por cautela y angustia. El cadáver del jugador de Bonnie Nife se desplomó sobre la duna, la sangre brotaba de su cuello y empapaba la arena, completamente destrozado. Esa humedad era muy valiosa en el desierto. Su equipo tenía un acuerdo tácito. Si alguien los detenía y no podía ser salvado, se convertiría en un recurso para sus compañeros. Yujian observó cómo las grandes manchas de sangre roja brillante eran engullidas por la arena y absorbían su propia saliva. Necesitaba humedad, pero esta sangre le depararía una sorpresa aún mayor. Está al límite, resopló Avenis al-Readidead con frialdad, alzando su garfio y cargando. Veamos cómo esquiva este ataque. Yujian no tenía intención de esquivar. Utilizó una habilidad curativa sobre sí misma. Mientras recibía el golpe, lanzó una niebla venenosa para bloquear el camino y añadió una lluvia venenosa. El anzuelo se le clavó en el hombro. PB 9. Habilidad de dominio desbloqueada. La arena, antes tranquila, se agitó repentinamente, tornándose gradualmente carmesí.
1000 millas de tierra arrasada, donde no crecía ni una brizna de hierba. Las toxinas corroían a todos los que se encontraban dentro del dominio, y estallaron gritos de dolor. Cúrenme. Usen una habilidad de purificación. Benis al-Readidead finalmente entró en pánico, gritándoles a sus compañeros de equipo. Era el que estaba más cerca de Yu-Jian, y perdió 15 puntos de vida al instante. En un abrir y cerrar de ojos, la mitad de su barra de salud desapareció. Cualquiera se habría asustado. Rápido. Retrocedan. Retrocedan ahora. En la información recopilada previamente, no se mencionaba que el maestro del veneno tuviera una habilidad tan poderosa. De haberlo sabido, jamás se habrían acercado al maestro del veneno con tanta facilidad. Los puntos de vida de los 4 miembros del equipo se desplomaron. El alcance de 5 metros no era grande. Tan pronto como los 4 se retiraron, todos estaban ansiosos por recuperarse. Lo que no notaron fue que la arena bajo sus pies temblaba ligeramente. El cadáver del jugador de Bonnie Knife parecía hundirse un poco más en el polvo. La habilidad especial duró solo 10 segundos. Yu-Jian contó el tiempo mentalmente, preparándose para usar una poción curativa y huir. Benis al-Readidead también era un experto de primer nivel. La habilidad estrella del carnicero, quemar puntos de vida para obtener un breve estallido de poder de combate extremo, aún no se había usado. Matarlo no sería fácil. La habilidad de dominio terminó. Benis al-Readidead sabía que Yu-Jian seguramente huiría, ya que no tenía más trucos. Justo cuando estaba a punto de vaciar su barra de HP, una flecha perforadora de nubes pasó zumbando junto a él e interrumpió su ataque. Yu-Jian acababa de usar pociones curativas de grado medio y bajó para recuperar sus puntos de vida, y estaba a punto de retirarse cuando de repente notó que algo andaba mal con la arena bajo sus pies. A 2 pasos de distancia, el cadáver del jugador de Bonnie Knife se desvaneció de la arena con un silbido. Algo lo había arrastrado. Eran los monstruos subterráneos. Habían llegado. La arena bajo sus pies fluyó repentinamente hacia abajo y se derrumbó. Las expresiones de Yu-Jian y los depredadores cambiaron. Corrieron desesperadamente hacia afuera, pero el vórtice formado por la arena se hizo más grande y sus cuerpos se hundieron cada vez más. La enorme succión que ejercía desde abajo les impedía liberarse de la arena movediza, por mucha fuerza que emplearan. ¿Qué es esto? Ah. El alquimista del equipo Predator gritó cuando una criatura viviente de color blanco grisáceo, parecida a la raíz de un árbol o a un tentáculo, apareció a su lado. Era tan grueso como la cintura de un adulto, y cuando se abría la punta, dejaba al descubierto innumerables dientes afilados. El grueso tentáculo se apretó a su alrededor, y el sonido de huesos rompiéndose resonó de inmediato. Al ver esto, los demás corrieron aún más rápido. Yu-Jian vio a los depredadores intentando escapar, pero, para su desgracia, aún le quedaba un uso de su arma especial. El requisito para desbloquear la habilidad de dominio, tener todas las habilidades en tiempo de reutilización, no incluía el látigo de enredadera venenosa. Era a la vez un arma y una habilidad. El problema era que, mientras el dominio estaba activo, Yu-Jian no podía moverse ni usarlo. El látigo de enredadera venenosa salió disparado de la mano de Yu-Jian, arrastrando hacia atrás a un depredador que estaba a punto de escapar. Joder. Tú. No estaba claro a quién se dirigía con sus insultos. Yu-Jian originalmente tenía la intención de atacar al líder, Benis al-Readidead. Aquel viejo había activado su habilidad de quema de sangre, llevando su estado físico y su poder de combate al máximo instantáneamente. Usando su gancho para agarrarse a una roca cercana, estaba a punto de huir, lanzando a su compañero más cercano para bloquear el látigo de Yu-Jian. Estos 2 capítulos se publicaron en el orden incorrecto. Ya se han vuelto a colocar en el orden correcto. Los lectores que no hayan visto el cambio pueden actualizar la página. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.